Soy Ana Román, soy artista. Como diría una amiga, Miriam Esparza, me tocó mujer. Me podía haber tocado, yo qué sé, ser lagartija o lechuga u otra cosa. Y la verdad es que, como dije el otro día en Bilbo Arte, cuando presenté el catálogo, en muchas ocasiones soy una máquina, porque es alucinante la cantidad de cosas que puede hacer uno, ¿verdad? Y procurar hacerlas bien, sobre todo. Y nada, pues ya tengo unos añitos y llevo en esto prácticamente toda mi vida, porque tenía muy claro desde niña que quería dedicarme. Bueno, en el inicio quise ser trapecista y de hecho estuve unos años que me pasaba el día dando volteretas, pero luego enseguida me di cuenta que no, que lo mío era estar entre libros, dibujar. Luego yo solía tener periodos bastante continuos por problemas de alergias, pues de faltar a clase, de tener que quedarme en casa. Entonces, digamos que mi habitación era un lugar muy amable porque me permitía ser yo, y aunque era pequeña y no era consciente de eso que llamamos libertad, sí que es verdad que luego he comprendido que era lo más parecido a la libertad, porque yo dibujaba y dibujaba, a veces copiaba, a veces inventaba, aunque generalmente copiaba. Me asustaba eso de inventar y me sentía muy libre porque lo copiaba a mi manera y no sé, me daba mucha paz y luego nada, pues hice todo lo que la mayoría de la gente que quiere ser artista hace, pues estudiar, ir a la facultad, conocer mucha gente, y la verdad es que sí que he tenido la suerte, no estoy segura, de coger siempre lo bueno de todo y de todos, porque es verdad que siempre hay un lado más guay y otro que no lo es. Entonces me he enganchado siempre a lo más guay, y tanto a nivel de colegas, como a nivel de profesores, como a nivel de experiencias, y la verdad es que estoy muy contenta. Bueno, tengo momentos, pero esos no los voy aquí a contar. Pero en general estoy muy contenta con mi vida y con lo que he elegido, porque al final sí he tenido la suerte de poder elegir. Y aunque haya temporadas duras y malas, hay otras bonitas que compensan con creces. Y bueno, pues el día a día, ves que todo a tu alrededor tampoco es fácil, o sea que encima si estás haciendo lo que tú quieres, ni tan mal. Mavi nos llamó tanto a Edu como a mí y a otro montón de artistas, no sé si somos unos 28 por ahí, cuando expuso en Artrium, ahora ya 3-4 años, por lo menos, y nos contó de su proyecto, Playtime, y que quería colaborar con amigos, con artistas, y que cada uno pues propusiera una actividad relacionada, por un lado, con su trabajo y por otro lado, que llegara al público, a la gente, ¿no? Para, sí, se conseguía, pues en un futuro llevarlo a términos físicos, a la práctica. La verdad es que el proyecto era muy bonito y lo ha conseguido. Entonces, bueno, pues lleváis, creo que es el segundo año, y entonces me avisó pues que habían estado revisando y que para este periodo de tiempo pues les había interesado mi propuesta, que si yo estaba disponible, pues sí, porque tampoco te come, entiéndeme, es una parte del tiempo, pero no todo. Y entonces, bueno, lo retomé porque lo tenía un poquito, pues no olvidado, pero ahí, ¿no? Apartado. Lo retomé y bueno, mi proyecto, claro, en su día cuando me lo propuso y de cara a la gente, a tener un grupo de chavales o de personitas, pues pensé en algo factible, y que tuviera que ver conmigo. Entonces recurrí al collage porque en un inicio hace ya pues 20 y muchos, 30 casi años, pues yo también hice mis pinitos y la verdad es que siempre ha estado ahí, me ha interesado. En mi estancia en Alemania, que estuve 2 años con una beca del gobierno vasco, junto con Edu, que también estaba becado por la DIPU, pues estuvimos entre Kassel y Berlín,
Y una de las veces que estuvimos en Berlín, como aprovechábamos para ver todo, pues en la New Gallery estaba exponiendo Kurt Schwitters y bueno, la mayoría de las obras eran collages, ¿no? Y me sorprendió, yo ya sabía de su existencia, pero no le conocía prácticamente. Me sorprendió para bien. Y recuerdo que de regreso a Kassel, pues concho, me llevé conmigo parte de esa historia de Berlín y aproveché, como también en Kassel el estudio que teníamos era coqueto, pero era pequeñito y hacía mucho frío y era como, te daba pie a trabajar, trabajo de gabinete, recogido, ¿no? Algo que tú puedas controlar, no que se dispare como ahora en mi estudio, que es enorme y tengo todo por todos los lados. Y hice piecitas pequeñas utilizando todo lo que estaba a mi alcance, pues prospectos de revistas de publicidad, no sé qué, bueno, ese tipo de cosas. Y entonces, bueno, pues al final ganas una cosa y otra y 2 más 2 pues hacen 22 o 4, depende, ¿no? Y la verdad es que llevamos ya 6 o 7 talleres dados y estoy muy contenta. Estoy muy contenta porque incluso hay grupos, por la edad, grupos de cuarto de la ESO que vienen todos revolucionados, entran en la sala como ¡guau!, ¿no? Y te dicen las tutoras o las responsables, ¡jo, cuidado porque han venido en el metro, que bueno, ha sido esto una batalla, ¿no? Y al principio te cuesta nada, pero un poquito. Y enseguida notas como si les estuvieras suministrando una dosis de algún, ¿no?, tranquilizante, así, guay. Y llega un momento que les ves, ya están trabajando, concho, y luego no se quieren ir. ¡Jo, pero cómo, ya acabamos! Y dices, Dios mío, qué maravilla, ¿no? Y encima hacen cosas que, bueno, que yo que tengo ya varios años y he tenido contacto con gente menuda desde siempre y me siguen sorprendiendo. Entonces, bueno, dices, concho, pues parece que funciona, ¿no? No sé en otros talleres, pero imagino que la dinámica, será parecida, ¿no? Hombre, igual hay gente que conecta más. Sí que es verdad que esto del collage te permite interiorizar tanto y al final es como que todos tenemos la capacidad de abstraernos y meternos en nuestro mundo, llevarlo todo a nuestro terreno, partiendo todos de las mismas premisas, ¿eh? Pero cada uno lo lleva así, que en realidad el ejercicio se trata de eso, ¿no? De ir construyendo un relato, un diario, un algo, y yo creo que está funcionando muy bien. Hay que partir, al igual que otros artistas, pero estoy hablando de mí, ya está bien, que yo soy una persona muy creativa. Entonces, mi proceso de trabajo está totalmente unido, fusionado a mi vida. Mi vida es así. Tengo momentos de paz y de tranquilidad, pero estoy en continua ebullición, Yo voy caminando por la calle y voy observando, salvo que tenga un día muy jorobado y vas centrada en tu... Entonces, todo lo que desde el ir a las compras, a comprar la fruta, cuando ya estás eligiendo las manzanas que vas a coger, hasta ya las cosas más relacionadas directamente con el arte, ¿no? Como coger un catálogo de un colega y empezar a mirar y a observar. Es que yo lo uno todo, ¿no? Para mí no hay una línea divisoria. Mi vida y mi trabajo es lo mismo. Entonces, mi proceso creativo sí que es verdad que, hombre, yo tengo un estilo que me ha costado muchos años llegar a él, pero siempre estoy abierta a posibilidades, a cambios, como no, porque todo va evolucionando y a veces noto también que me quedo un poco retrasada, ¿no? Menos mal que como me rodeo de gente joven, de mis hijos, de sus colegas, eso te refresca, ¿no? Y te está renovando continuamente, es un toma y daca, ¿no? Yo te ofrezco y tú me ofreces, ¿no? Intercambiamos. Y luego, bueno, pues claro, tengo una forma muy concreta de trabajar, me documento muchísimo, estoy rodeada pese a que no esté de moda, aunque yo creo que eso es, cuidado, yo estoy rodeada de libros continuamente, de papelería, por supuesto también de tecnologías y si me pierdo pido ayuda, pero me documento muchísimo. Y luego pues siempre estás, claro, es que ya es como una deformación, ¿no? O sea, yo voy caminando y veo cosas que otros no ven.
y las capturo y las llevo a mi terreno. Y cuando luego estoy sentada o tranquila, pues tomo mis notas, mis dibujos, mis apuntes, o en el estudio ya de manera más pausada y más concienzuda, ¿no? Y todo lo llevo a mi campo, lo traduzco, lo traslado a elementos visuales, a dibujos, con plantillas, con libros que cojo de aquí y de allá, y creo mis nuevas imágenes, mis nuevos espacios, mis nuevos ayudantes domésticos, mis nuevos discursos, y luego les doy forma, y siempre hay algo por el camino que te va, hombre, que te va envolviendo, y son pequeños retos que tienes que ir salvando, pues como cuando surgieron las cajas de luz. Yo nunca había hecho cajas de luz, aunque se llevan muchos años otros artistas, ¿no? Las han hecho, pero yo no. Y para mí fue un reto buscar una empresa. Siempre tienes un colega que te dice, pues vete a tal, o esta gente que trabaja con el Guggenheim, con la Lóndiga, con el Museo de Bellas Artes, con la Sala Recalde, y lo hacen muy bien. No es lo mismo, pero y vas y aprendes y debates y discutes y lloras, y al final sale, porque tiene que salir, ¿cómo no va a salir? Entonces siempre hay retos que se van uniendo, claro, con los tiempos que vivimos, y que yo los llevo a mi trabajo, y al final pues, el formato cuadro, el objeto físico del cuadro a veces se transforma en una caja de luz, en una impresión digital, en una pieza, en unas órdenes perversas que aparecen en una mini pantalla en la pared, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco por ahí.